pero obviamente no hay tiempo para hacer eso. Y es que la carta de Santiago es una de esas cartas donde realmente es una iglesia joven, ¿verdad? Y aquí Santiago está tratando con una iglesia joven y la inmadurez que existe en la iglesia. Y entonces no solamente eso, pero vemos que es posiblemente una de las primeras cartas, si no la primera carta del Nuevo Testamento. Y miramos que Santiago confronta la inmadurez con muchos imperativos. Haz esto, haz esto. No le está acariciando a la iglesia, está exhortando y haciendo un llamado a vivir de una manera madura. Y la manera en cómo él confronta el problema de inmadurez es en presentarles quién es Dios. ¿Quién es Dios? Porque el problema a veces nos portamos de una manera inmadura porque nos enfocamos tanto en nosotros, quién soy yo, qué debo recibir, cuando en realidad es quién es Dios. Cuando tenemos una mirada de quién es Dios, vamos a ver que en realidad no somos nada, ni nadie, y dependemos totalmente en Dios. Y me interesa también Santiago, cuando escribe su carta, él usa la palabra en griego telos, de diferentes formas. Y esa palabra quiere decir llegar a un término, un final, un propósito. Es lo que quiere decir la palabra. Y lo usa de varias maneras en esta carta, especialmente los primeros 3 capítulos de su epístola. Y vamos a ver que él dice que hay un propósito para el creyente. Y el primer capítulo de su carta, él se enfrenta con el problema de tribulaciones. Pero él dice que la tribulación en la vida del cristiano tiene su propósito también. Tiene el propósito de madurar el creyente. Y ese es el enfoque de este mensaje hoy. Porque yo sé que no existe ningún cristiano que no tenga problemas o tribulaciones, sea por la fe, sea por salud, finanzas. Hay algo en nuestras vidas que es una prueba. Pero hay que tener una buena perspectiva sobre las pruebas de esta vida. Versículos 2 al 18. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado,
y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bendito sea la palabra de Dios. Les invito a que oren conmigo. Oh Padre eterno, te doy gracias. Te damos gracias en todas las situaciones de esta vida, Señor. Acabamos de leer que debemos tener gozo y alegría en las pruebas. Y Señor, a veces no entendemos esto, pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender cómo es posible que tú usas las pruebas de estas vidas, Señor, para madurar el creyente. Ayúdanos, Señor, para poder recibir tu palabra con gozo en nuestro corazón. Pido que tu Santo Espíritu se mueva en nosotros, Señor, porque necesitamos de ti, Señor. Por nuestras fuerzas no podemos recibir las cosas espirituales, oh Dios. Pero tenemos gozo porque somos hijos tuyos, Señor. Y hemos recibido el Espíritu Santo que da iluminación. Ayúdanos hoy, Señor. Ayúdanos hoy. Todo esto lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. La apertura misma de esta carta confronta el problema de la inmadurez en la iglesia primitiva. Acabamos de leer en Santiago 1, 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y aquí Santiago está enseñando a la iglesia sobre la madurez que se muestra y que ocurre en las pruebas, y que debe ser recibida con alegría. Inmediatamente observamos que Santiago hace una declaración bien difícil. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque la tendencia normal, o la tendencia típica de cada quien, es enojarse o estar triste cuando se enfrenta con una prueba. Sin embargo, aquí tenemos a Santiago escribiendo que uno debe considerar por sumo gozo cuando se enfrenta con las pruebas. ¿De qué tipo de pruebas se está hablando aquí Santiago? En versículos 1 a 12 podemos leer que hay una implicación de tribulaciones externas. Y Santiago dijo que había varios tipos de pruebas. El versículo 3 demostró a la audiencia de Santiago como la prueba de un creyente conduce la paciencia en ellos. En otras palabras, el creyente recibe a través de las pruebas la capacidad de resistir o soportar la dificultad. Las pruebas desarrollan paciencia en el creyente. Y las pruebas hacen surgir en el creyente la habilidad de permanecer firme en su fe. Las pruebas también son un medio de Dios en la vida del cristiano para demostrar la verdad de la perseverancia de los santos. La imagen que viene a mi mente cuando leo este pasaje es de un atleta, alguien que entrena mucho, diario, para una pelea, un deporte, una carrera que tiene. La idea de entender puede sonar desagradable para muchos que no están inclinados a un deporte, pero a alguien que le encanta hacer los deportes, le importa mucho a él entrenarse, porque sabe que cuando él entrena sale mejor, tiene más estamina, es más fuerte y está mejor preparado
para el juego o la pelea. Yo mismo, cuando yo era un joven, yo practicaba el taekwondo, el karate. Y yo me recuerdo cómo yo, todos los días, yo iba a esa escuela. Yo me enfrentaba con otros muchachos y era duro. El ejercicio que hacíamos, las formas que hacíamos y luego pelear entre uno y otro. Y a veces salía golpeado. A veces me sacaron lágrimas y coraje. Pero yo sabía que cuando salía de ese lugar, yo era más capaz de defenderme. Y estaba listo para un torneo. Y es bueno el entrenamiento físico. No hay nada mal en ella. Pero mucho más mejor es el entrenamiento o la prueba de la fe. La prueba que uno recibe en esta vida. Por eso somos gozosos en nuestra aflicción, porque sabemos que la aflicción de esta vida produce algo mejor que cualquier entrenamiento de deporte. Santiago enseñó a su audiencia que la resistencia conduce a la perfección y la realización del creyente. Aquí tenemos la palabra en este pasaje que acabamos de leer, telos, en otra forma, telon. Vemos que el propósito final de la lección de Santiago sobre la teología del sufrimiento es que el creyente sea conducido a la madurez a través de sus pruebas. Esto no debería ser inesperado para el creyente, porque Jesús mismo enseñó que los discípulos iban a pasar por tribulaciones. Jesús mismo enseñó que dificultades iban a venir a ellos. Jesús nunca prometió una cama de rosas. Jesús nunca prometió tu mejor vida hoy. Así no fue. La invitación de Jesús era: levántate cruz y sígueme. Era una vida de autonegación donde el creyente iba a sufrir. Miramos las mismas palabras de Jesús en Juan 16, del 32 al 33, donde dice: "He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo". Y las palabras de Jesús se cumplieron. Miramos en el libro de Hechos cómo la iglesia primitiva fue perseguida. Aún Saúl, antes de su conversión, vino y mataba a creyentes. Persiguió a los creyentes. Él iba a distancias largas para perseguir a los cristianos. Miramos también por la historia cómo Roma persiguió a la iglesia primitiva. Y aún en la misma carta de Santiago, en el primer versículo, Santiago dice a los 12 tribus que están en la dispersión. Miramos que la persecución siempre existió en el pueblo de Dios. Y puede haber varios propósitos, pero uno de esos propósitos es que el creyente madure por medio de la prueba y que muestra su perseverancia, la señal de su salvación. Miramos eso. Entonces el creyente se regocija cuando entiende correctamente que las pruebas y las aflicciones son un medio de la gracia de Dios. Gracia. Pero ¿cómo es gracia? Pues primeramente porque las Escrituras dicen que es la gracia de Dios. Miramos que en Filipenses 1, 28 a 30, Pablo dice sobre cómo hemos recibido de Dios, no solamente para creer, pero también para sufrir. Leemos, dice: "Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo Él
mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces nosotros vemos, así como Dios nos extiende la gracia para poder creer en Él, también hay que ver el sufrimiento como una gracia para poder madurar, para que la paciencia crece en nosotros y para mostrar la perseverancia del Señor en nosotros. Entonces es un cambio total de actitud, hermanos. Y el creyente hoy en día que sufre, hay que tomar ventaja de ese sufrimiento y decir, aquí espero en Dios. Espero que Él obra en mí para que yo pueda madurar y no ver esto como una pérdida de tiempo. Es una oportunidad para honrar a Dios aún en nuestro sufrimiento. Luego vemos el 5 al 8 o 5 y adelante sobre la madurez ganada a través de la sabiduría. Además de tener una actitud de alegría al enfrentar las pruebas, Santiago escribió que los creyentes debían pedirle sabiduría a Dios con fe. Leemos este pasaje del 5 al 8 donde dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Es importante eso. Pida con fe. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piensa pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra para sabiduría es sofías, y esta palabra significa la capacidad de comprender y funcionar en consecuencia. Una sabiduría trascendente, una sabiduría que Dios imparte a aquellos que están cerca de Dios. Y no debemos confundir en este contexto de Santiago la sabiduría humana o natural. Esta es una sabiduría que Dios imparta. ¿Y cómo lo sé? Porque Santiago dice, pídasela a Dios. Pídasela a Dios. Entonces esta clase de sabiduría no se puede aprender en ningún seminario. Esta clase de sabiduría no se puede aprender en una escuela de la primaria o colegio, lo que sea. Esta es una sabiduría que Dios imparta a cada creyente en su corazón y en su mente. Y si no entendemos por qué estamos pasando por las cosas de la vida, pídale a Dios que te dé sabiduría. Es lo que aquí Santiago está exhortando, para que puedas entender más y más de la gracia de Dios en tu vida. El imperativo para la iglesia de pedir sabiduría se basa también en la naturaleza de Dios. Dios da a todos generosamente y sin reproche. Santiago no está enseñando que Dios le da a todo el mundo lo que piden, según su capricho, su deseo. No, aquí el contexto es sabiduría para poder entender las pruebas de esta vida. Yo sé que muchos se han preguntado por qué Dios. Yo también. Pero pídale a Dios que te dé entendimiento, por lo menos para entender que Dios es soberano y está obrando en nuestras vidas y nos da paciencia para aguantar y soportar estas cosas de la vida. Vemos cómo los apóstoles se regocijaron en su sufrimiento. Ellos tuvieron esa sabiduría después de la resurrección. Vemos que tenían sabiduría para comprender qué implicaba el sufrimiento por la fe. Cuando leemos en Hechos 5, miramos también cómo estos apóstoles fueron arrestados por predicar el Evangelio de Jesucristo. Ellos predicaron a Jesús crucificado. Ellos predicaron a Jesús resucitado. Y por esa predicación de fe, ellos recibieron cárcel. Y vinieron delante del concilio de los judíos. Y ellos fueron condenados por medio de ellos. Pero es increíble que cuando se les dijeron a ellos, hey, ya paren de predicar a Jesús, ¿qué respondió Pedro? Dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos tuvieron la sabiduría para entender que la ley de Dios, el mandamiento de Dios, es más importante que el mandamiento terrenal. Sí, sufrimos, pero eso es esperado, porque hay un mundo que odia a Dios.
Y si ellos odiaron a Dios y ellos odiaron a Cristo, también nos van a odiar. Los apóstoles predicaron a Jesús y no les importaban las consecuencias. Ellos sufrieron. Y miramos en Hechos 5, 41 al 42, donde dice: y ellos salieron de la presencia de concilios, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. A los apóstoles se les dio sabiduría para ver que su sufrimiento y sus aflicciones eran una señal de su discipulado, que eran discípulos de Jesucristo. Si bien nuestras aflicciones podrán no estar al mismo nivel de ellos, a lo mejor no estamos sufriendo al mismo nivel que los apóstoles, pero sí, de todos modos sufrimos. Y es un señal de nuestra salvación cuando perseveramos. Entonces pide con fe, sin ninguna duda, pídale al Señor sabiduría. Pídele para que puedas entender el propósito de Dios en tu vida, por cual sufrimos. Y Santiago luego dio una promesa en el versículo 12. Leemos: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si bien hay discusión entre es una corona literal, una corona figurativa, pero eso no es lo importante aquí. Lo importante es que hay una promesa. Ay, hermanos, sí es importante abrazar las promesas de Dios que recibimos, no por una voz allá, no, aquí mira, la palabra de Dios nos habla y nos promete vida eterna. Y esa es nuestra esperanza. No hay nada aquí en este mundo que se compare con la vida eterna que tenemos en Jesús. Y ese conocimiento, esa sabiduría nos ayuda a madurar, a tener madurez espiritual. Es tan importante esa promesa que Pablo también reflexionó sobre esa promesa cuando escribió a los Romanos. Capítulo 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces ten sabiduría. ¿Y cómo tenemos la sabiduría de Dios? Por leer las Escrituras, meditar en las promesas de Dios y conocer que Dios es fiel. Él no miente. Él no es hombre para mentir. Y a los que esperan en Jehová hay vida eterna y hay corona de vida. El versículo 12 sirve como un puente de las aflicciones externas a la aflicción interna, del versículo 13 en adelante. Pero miramos que el propósito de escribir sobre las aflicciones internas, cuáles son las tentaciones de la vida, la intención de Santiago aquí es en hablar sobre la obra de Dios en el creyente. Entonces la madurez es obra de Dios en nosotros. Vamos a leer Santiago 13 al 18. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Para cualquiera que ama a Dios, la tentación es una lucha real. El pecador no tiene problema con la tentación, porque él se somete al pecado. Él tiene como naturaleza el amor y la inclinación a pecar. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo, tenemos realmente la lucha contra el pecado. Y si uno duda, lea Romanos 7.
Allí Pablo muestra cómo él también batalló con el pecado. Era necesario que Santiago enseñara a la iglesia primitiva que los creyentes no son tentados por Dios. En este contexto, la palabra tentar implica que Dios no está empujando al creyente a pecar. Él no está atrayendo al pecador a tentar y pecar. Dios no puede tentar. Santiago escribió que la razón por la cual el creyente no puede culpar a Dios por su tentación es porque Dios mismo no puede ser tentado. Y porque no puede ser tentado, Él no tienta a nadie. Y el ejemplo más claro del hombre que culpa a Dios por su pecado es en el jardín de Edén. Ahí miramos cómo cuando una persona cae en su pecado, le echa culpa a todo mundo menos a sí mismo. Y lo vemos perfectamente en la vida de Adán. Adán cayó en comer de esa fruta que fue prohibido. ¿Y qué hizo? ¿A quién le echó la culpa? A Dios y a su mujer. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Indirectamente estaba culpando a Dios por su pecado. Y ese es un mal indicador, ¿verdad? Ese es un mal indicador. Entonces, como cristianos, nunca debemos atentar o decir que Dios fue la causa de mi pecado. No. Santiago se dirige a ese punto y miramos ese mal ejemplo en Adán. Lastimosamente, la historia se repite porque el pecador siempre culpa a Dios. Por lo tanto, todo lo que el Señor ha dado es bueno. Él da cosas buenas. Y Él da cosas perfectas. Cosas que tienen un propósito bueno. Y nosotros que hemos recibido del Señor salvación y vida eterna podemos testificar de eso. Y no solamente eso, pero sabemos y confiamos que Dios, quien empezó la obra buena, nosotros lo va a cumplir. Tenlo por seguro, hermanos. Y eso le debe ayudar, ese conocimiento de quién es Dios y cómo Él obra en nuestras vidas, lo debe llevar a una madurez. Y aplicarlo. Aplicarlo cuando uno llega a una situación difícil en su vida, aplicarlo que Dios se va a honrar y glorificar de alguna manera por esta prueba de mi vida. Santiago dio el imperativo a la iglesia de que no deberían ser engañados, sino que deberían estar llenos del conocimiento de que todo lo bueno que se da y todo don perfecto proviene del Padre. Y no solamente que viene del Padre, sino que no hay ninguna sombra de variación en Dios. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Por lo tanto, cada prueba fue por nuestro bien, es por nuestro bien. Las pruebas son destinadas a nuestra madurez. Y como creyentes debemos admitir la carne, en la que estamos llamados a resistir diariamente. Pero qué hermoso es cuando leemos aquí las palabras de Santiago, que él dice, bienaventurado el hombre que persevera. Y esas son las mismas palabras de Jesús. Si uno lee en Mateo capítulo 5, 3 al 12, él da las bienaventuradas, ¿verdad? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y mira lo que dice el 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad o mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hablando sobre el tema de
de sufrimiento en la vida del cristiano, Charles Spurgeon escribió algo increíble, una verdad increíble, reflejando sobre Colosenses, pero sobre la misma tema de sufrimiento en el creyente. Él escribió en su devocional: para aquellos que están cansados y gastados, la palabra descansar está llena del cielo. Siempre estamos en el campo de batalla. Estamos tan tentados por dentro y tan molestados por enemigos fuera que tenemos poca o ninguna paz. Pero en el cielo disfrutaremos de la victoria. Cuando el estandarte se alzara en alto triunfante y la espada se envainara, y escucharemos a nuestro capitán decir: bien, buen y fiel servidor. Hemos sufrido el duelo tras el duelo, pero vamos a la tierra de los inmortales, donde las tumbas son cosas desconocidas. Aquí el pecado es un dolor constante para nosotros, pero allí seremos perfectamente santos, porque de ninguna manera entraremos en ese reino nada que contamine. Entonces estamos felices, estamos alegres, porque entendemos bien el propósito de la tribulación. Es para nuestra madurez. Y más alegres porque dependemos en Dios. Confiamos en su promesa que Él tiene un lugar celestial para nosotros, en donde podemos estar en la presencia de Cristo Jesús para siempre y disfrutar su presencia. Todo lo demás no me importa. Todo lo demás no me importa. Ese es el día que yo anhelo. Eso es lo que hace todo lo demás que se vaya desapareciendo, porque yo confío en la palabra de Dios. Yo confío en el hombre que dio su vida por mí. Yo confío en su obra perfecta. Pasa lo que pase. Venga fuego, inundación, aflicción, venga lo que venga. Me alegro. Y me alegro porque Cristo vive. Me alegro porque Cristo vive en mi corazón. Y eso me lleva a madurez espiritual. Y lo debe llevar a ustedes también a una madurez espiritual. No porque yo lo digo, sino porque la Escritura lo dice. Confiamos en la palabra de Dios. Y cuando confiamos verdaderamente en la palabra de Dios y en sus promesas, podemos decir como salmista, cuando dijo en Salmo 30, 10 al 12, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ciñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Miramos el final de 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Oh, qué ejemplo. Acaba de hablar que la prueba interna viene por nuestra maldad, pero que Dios da dones perfectos y que cada cosa buena viene de Dios. Y aquí vemos el ejemplo más grande que podemos ver, que de su voluntad, no tenía que, de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio. El Evangelio es la respuesta. El Evangelio es el que da vida. Es como dijo Pablo en Romanos 1, 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y luego al griego. Al que cree, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Ahí está el propósito. Para que seamos primicias de sus criaturas. Y a lo mejor no entendemos esa parte porque no somos judíos y a veces
un poco complicado, pero las primicias era una ofrenda a Dios. Lo mejor, lo de lo mejor que tenía uno, eso se lo daba al Señor. Se lo daba para honrar a Dios. Para decir, Dios, tú mereces lo mejor. Y ahora aquí Santiago está diciendo que nosotros seamos primicias. Y no en medio de nuestras aflicciones, Dios está perfeccionando al creyente para que podamos hacer ofrenda agradable a Dios el Padre. Wow. Tú eres un regalo de amor de Jesucristo al Padre y viceversa. Entonces vale la pena nuestra aflicción. Me hace crecer para que podamos ser agradables a Dios. Para que podamos hacer ofrenda que da honor y gloria a Dios. Y esto se va a cumplir. Cuando leemos Apocalipsis 14:4, ahí Juan vio la visión de cómo se cumple esto. Del 1:4 lo voy a leer. Dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con el 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender este cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando uno se enfrenta con los dolores de la vida, la aflicción, es una oportunidad para poder crecer en el Señor. Y hay propósitos detrás de cada dolor. Y ese propósito es para que madure en el Señor. ¿Y cómo maduramos? Maduramos en entender que somos pecadores, pero que hay un Dios bueno. Hay un Dios bueno que nos da vida eterna. Y el que Él promete vida eterna a quien cree en Él. Y eso le debe ayudar para madurar. Porque reconocemos que es la obra de Dios en nuestras vidas, no es nuestra obra. Y como dijo mi hermano hace ratito, el que no entiende eso, no ha entendido el Evangelio. Entonces mi esperanza hoy en día es que entendemos el Evangelio hoy en día y que la creemos. Que es Dios quien obra en nuestras vidas para honra y gloria de su propio nombre. Les invito a que oren. Padre, te damos gracias. Porque tu palabra nos enseña que tú eres un Dios bueno. Y que tú eres un Dios que merece honra, gloria y alabanza. Haz con nosotros como a ti te place, Señor. Porque tú eres nuestro Señor, nuestro gran Dios. Y ayúdanos para entender estas cosas difíciles, Señor. Ayúdanos a entender que vivimos para tu gloria y no nuestra gloria. Ayúdanos a entender, Señor, más de ti, Señor. Para que podamos vivir bien para ti. Te damos gracias, Señor. Te alabamos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.